Bien, entonces el ejemplo nos dice que se solicita a los socios de un club que se anoten en uno de 3 juegos, ya sea billar, cartas o dardos. Se pretende llevar a cabo una prueba de chi cuadrada para un nivel de confianza del 95%. Nos presentan los datos en una tabulación y se hace la discriminación entre hombres y mujeres y el tipo de juego, ¿sí? Entonces tenemos para los hombres y mujeres que prefieren billar, los hombres y mujeres que prefieren cartas, los hombres y mujeres que prefieren dardos y sus totales. Bien, entonces vamos a realizar nuestros 4 pasos que habíamos visto previamente para poder resolver lo que me están preguntando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es escribir en función de nuestro contexto la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Para este caso particular, recuerden que como la hipótesis nula indica que los conjuntos son independientes, le escribiríamos de alguna manera parecida a esta, que el juego preferido es independiente del sexo, ¿sí? Recuerden que la redacción puede variar, simplemente referirnos la misma idea que refleje la independencia de las variables. Aquí tenemos presentes las variables, el juego y el sexo. La hipótesis alternativa, por el contrario, nos indica que no son independientes, es decir, nos indica dependencia. Y podríamos tener una redacción como esta. El juego preferido depende del sexo. Teniendo nuestras hipótesis y con nuestros datos, pasamos a calcular nuestra tabla de contingencia. Recuerden que necesitamos crear la tabla de contingencia para poder calcular el valor de chi cuadrada. Entonces, vamos a ir obteniendo nuestras frecuencias esperadas con el valor de los totales marginales de las columnas y de los renglones, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, igual que el ejercicio anterior, si voy a trabajar para esta celda, es decir, la frecuencia esperada de los hombres que prefieren el billar, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar el total marginal de la columna, lo voy a multiplicar por el total marginal del renglón y lo vamos a dividir entre el total de mi muestra o de mi población. Y ese es el valor que me va a dar aquí y que tengo entre paréntesis. La misma operación y la misma fórmula vamos a ir repitiendo para cada una de las celdas, ¿sí? Entonces yo para esta siguiente, hombres que prefieren cartas, voy a hacer 30 por 63 entre 115 y eso me va a dar 16.4. Para el caso siguiente, entonces haría yo 25 por 63 entre 15 y tengo el 13.7. El mismo procedimiento sigo para el renglón que ocupan las mujeres. Bien, entonces, una vez que ya tengo lista toda mi tabla de contingencia, pues vamos a proceder a calcular el valor de chi cuadrada. Para el valor de chi cuadrada tenemos que utilizar entonces la fórmula que aparece aquí, que es la sumatoria de el cuadrado de las diferencias entre la frecuencia obtenida y la frecuencia esperada entre la frecuencia esperada. Vuelvo a explicar despacito este paso. Sumatoria quiere decir que esta fórmula yo la voy a aplicar muchas veces y voy a sumar después sus resultados. Entonces,
yo voy a tener una suma, como vemos aquí, que va a tener tantos sumandos como celdas tenemos en la tabla de contingencia, ¿sí? Recuerden que voy a trabajar única y exclusivamente con las celdas que tienen frecuencias. No voy a trabajar con los títulos ni con esto, no. Únicamente con estas que tienen frecuencia obtenida, que es la que nos proporcionaron, la que se observó al hacer el estudio, y la que calculamos en este proceso. Entonces vamos a hacer la diferencia de estas dos entre la esperada, que es esta que nosotros calculamos. Obviamente hay que tener la precaución, ¿verdad? Recuerden, de el orden de las operaciones. Primero la diferencia, posteriormente le vamos al cuadrado y después la división. Repito lo mismo para cada una de las celdas. Vamos tomando los valores de cada una de las celdas y al final hacemos la suma. Primero va la resta y después la... Sí, la primero hacemos la resta y posteriormente la potencia. Si quieren hacerlo de una sola vez en la calculadora, hay que tener el cuidado, por favor, de escribirlo tal como lo tengo yo aquí, así con el paréntesis, ¿sí? Los valores de la resta, el paréntesis, el cuadrado y después la división y nos va a dar el resultado. Sí lo podemos hacer de una sola vez en la calculadora, pero teniendo el cuidado de poner el paréntesis, ¿ok? Porque si no me va a tomar el cuadrado solamente del 32 y eso me va a dar números demasiado grandes y no me va a servir la prueba, ¿ok? Entonces nada más tener esa precaución. Bien, entonces en este caso nos da 7.77 el valor que estamos calculando para chi cuadrada. Bueno, vamos a nuestro siguiente paso. El siguiente paso que consiste en buscar el valor crítico de mi tabla de valores críticos, obviamente, para chi cuadrada. Para obtener los valores críticos necesitamos, el nivel de confianza ya nos los pidieron de 95%, lo que quiere decir que yo tengo que trabajar con un valor significativo del 5%. Acuérdense que entre el nivel de confianza y el valor significativo debemos de sumar el 100%, ¿sí? Y a la tabla vamos a entrar con el valor significativo. Entonces, me falta obtener los grados de libertad. Los grados de libertad, recordando la clase anterior, dijimos que los obtenemos a partir del número de renglones y el número de columnas, que como ya mencioné anteriormente, vamos a utilizar únicamente los que contienen los datos de las frecuencias obtenidas y esperadas. O sea que tenemos dos renglones, ¿se acuerdan? Uno para hombres y uno para mujeres, y tres columnas, porque eran tres juegos que estábamos observando, ¿sí? Entonces me queda 2 menos 1 es 1, 3 menos 1 es 2, 2 por 1 es 2, tengo 2 grados de libertad. Entonces ya tengo un valor significativo del 5% y 2 grados de libertad para entrar a mi tabla. Entonces yo entro, grados de libertad 2, y me desplazo hacia la columna que contenga el valor significativo que queremos, que en este caso es 5%, y entonces veo que mi valor crítico es de 5.991. Ya puedo ahora sí aplicar el criterio para determinar si debo de aceptar o no estas hipótesis, ¿verdad? Entonces, para un nivel de significación del 5%, mi valor crítico, ya dijimos, es de 5.99, con lo que vamos a hacer la comparación. Recordando que vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor que nosotros calculamos con las cuentas es igual o más grande que el valor de la tabla. Cosa que va a suceder en esta ocasión, ¿sí? Porque nosotros obtuvimos un cálculo de 7.77
y el valor que obtuvimos en la tabla es de 5.99. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aceptar la hipótesis alternativa que asegura la dependencia. Es decir, que en este caso el juego elegido es dependiente del sexo. Esa sería la hipótesis que debemos aceptar para nuestro estudio. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos nuestro primer ejemplo. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Si no, para pasar al siguiente. Bien, nuestro siguiente ejemplo nos plantea que se entrevistó a 300 personas y se les preguntó qué género de libro es el que más leen. Nos presentan de igual manera que la anterior, la tabla de resultados, donde se está clasificando esta preferencia ahora por edades, ¿sí? Los géneros son 3 también: ficción, no ficción y ciencia ficción, y nos agrupan 3 grupos de edades. Entonces aquí vemos que tenemos ya más datos, tenemos más celdas que en los ejercicios previos. Entonces me piden de nueva cuenta llevar una prueba de chi cuadrada para un nivel de confianza del 95%. Vamos a primero escribir nuestras hipótesis. La hipótesis nula, que diría más o menos así: el género más leído es independiente de la edad. Y la alternativa, que sería la contraria, me dice el género más leído depende de la edad. Una vez que tenemos nuestras hipótesis, pasamos al cálculo de chi cuadrada, para lo que tenemos que elaborar primero nuestra tabla de contingencia, ¿sí? Recordemos que estos valores de frecuencia esperada los obtenemos de la fórmula aplicada sobre los totales marginales. En el ejercicio anterior hice el repaso calculando todo un renglón. Ahorita lo voy a hacer calculando toda una columna. Si tienen su calculadora a la mano, lo pueden seguir para corroborarlo. En el primer caso, ficción de 0 a 25 años, es decir, aquí voy a utilizar los márgenes de donde se cruzan esta celda, o sea, 106 por 80. Y lo que me da, lo voy a dividir entre 300. Entonces eso me da 29.24. Para el siguiente, ficción de 26 a 50 años. Esta es la celda que yo quiero calcular, entonces veo los márgenes que le corresponden, que serían 120 por 106, y dividimos entre el total, y me da 43.86. Para el último, ficción para más de 51 años. Sería 32.9, perdón, me voy a este es el que vamos a calcular, tomando los márgenes, que serían 106 por 90 entre 300, que me va a dar este 32.9. ¿Sí? Y bueno, así como hicimos repetimos para cada columna, cambiando únicamente el total marginal de la columna, ¿sí? Para cada celda. Entonces, vemos que ahora tengo 1, 2, 3 por 3, 9 celdas que contienen información de mis frecuencias obtenidas y mis frecuencias esperadas. Lo que quiere decir que en el siguiente paso, para la sumatoria, yo tengo que tener 9 sumandos. Tengo que aplicar la fórmula ahora 9 veces. Y conforme más grupos tenga, más renglones o más columnas, más veces tendré que aplicar esa sumatoria, ¿sí? Entonces, aplicando la formulita, como vemos aquí, tengo ahora justamente 9 sumandos. Repito de nuevo, tener el cuidado de
que la potencia se aplique directamente al resultado de la diferencia. Y una vez terminadas las operaciones, observamos que el cálculo de chi cuadrada que obtuvimos es de 30.62. Pasamos a nuestro tercer paso, que es ir a la tabla a buscar el valor crítico con el que vamos a comparar. Y esto lo hacemos con el valor significativo, que de nueva cuenta me pidieron un 5%, y los grados de libertad. Los grados de libertad, que sería 3 menos 1 es 2, 3 menos 1 es 2, 2 por 2 es 4. Entonces vemos que aquí ya cambió, ya subieron los grados de libertad. Recuerden que los grados de libertad pueden ser mucho mayores, ¿sí? Y entonces con esos datos, 5% y 4, vamos a entrar a nuestra tabla, donde observamos que mi valor crítico es de 9.48. Entonces vemos que también este valor crítico ya ha crecido y podemos hacer la comparación, ¿sí? Para el nivel de significancia del 5%, 30.6, que es lo que calculamos, es más grande que 9.48. Entonces, tengo que rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, ¿sí? Lo que me diría que la hipótesis válida sería que el género que más se lee depende de la edad, o el género que se prefiere depende de la edad.